Hola, ¿qué tal a todos nuevamente? Bueno, pues hoy voy a concluir una parte del vídeo que había yo presentado al principio sobre lo que es la bioresonancia cuántica, cómo funciona, todo este tipo de dudas que han estado surgiendo y que yo sé que les gusta porque han tenido algunas dudas, me han estado preguntando y considero que había que resolverlas. Bien, pues hoy voy a hablar de esta segunda parte y me voy a centrar un poco en explicar cómo funcionan los dispositivos emisores de frecuencias de bioresonancia de alta frecuencia cuántica y de la bioresonancia en general, ¿vale? Miren, una de las dificultades que más tenemos es aceptar que la interpretación de nuestra realidad. Es uno de los mayores desafíos en la vida que aceptemos que nuestra percepción de esta realidad es una construcción de nuestro cerebro y que ésta está influenciada por los campos de información que nos conectan con todo y que es compartida pues con todo mundo. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la subjetividad de nuestra experiencia del día a día. Ahora bien, es importante reconocer que somos seres multidimensionales. Eso quiere decir que tenemos aspectos físicos, espirituales, mentales y energéticos, y que todo esto sincroniza de alguna manera para que nosotros vivamos en esta complejidad que nos define como personas y que nos muestra diferentes facetas que interactúan pues con una sinfónica armoniosa y que compone pues toda nuestra existencia. Si quiero explicar esto de alguna manera, si yo me trato de hacer consciente de que mis manos no se mueven solas, sino que hay una voluntad dentro de todo esto, puedo hacer una analogía con un coche, ¿sí? Con el automóvil. Imagínense que nos metemos a conducir el automóvil y cuando estamos dentro sabemos de forma consciente que no, el coche no forma parte de nosotros de forma intrínseca, aunque sí dependemos de su correcto funcionamiento para mantener nuestra seguridad física. De la misma forma, es como cuando nuestra conciencia o nosotros, que somos la parte consciente, estamos dentro de nuestro cuerpo. Así que cuidar tanto este vehículo como nuestro cuerpo es esencial para asegurar pues este viaje por nuestra vida que sea suave y que nuestra travesía por la vida sea algo agradable. Por lo tanto, para alcanzar un bienestar completo, es imperativo cuidar de nuestro cuerpo físico. Esto incluye un mantenimiento de una mente saludable, una conexión espiritual enriquecedora y un equilibrio emocional sólido. Estos pilares fundamentales se entrelazan para formar el núcleo de nuestra salud y nuestro bienestar. La conexión entre nuestro cuerpo y nuestras experiencias sensoriales es un proceso intrincado que se basa en la transmisión de información a través de impulsos electromagnéticos que son codificados y decodificados en nuestro cerebro. Estos impulsos son la base de la percepción y la construcción de nuestra realidad individual. Como nuestros sentidos captan estímulos del entorno, como una palabra, imaginemos una imagen, para poner un ejemplo claro, una manzana, por ejemplo. Estos estímulos se van a transformar en impulsos electromagnéticos que viajan a través de nuestro sistema nervioso hacia el cerebro. En el cerebro, estos impulsos van a crear una red o van a establecer una red de conexiones neuronales que representan la información percibida y en este caso el de una manzana. Esta red neuronal se configura de manera única para cada individuo en función de sus expectativas previas y su aprendizaje, y esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la percepción y la construcción de la realidad son procesos altamente complejos que involucran una multitud de variables, detalles y dimensiones. Además, los aspectos mencionados anteriormente, es necesario reconocer que la palabra, por ejemplo, manzana, y cualquier estímulo relacionado con esto conlleva una riqueza de información adicional que va a influir en nuestra percepción y la comprensión de esta. Vamos a fondo con esta palabra manzana para poner el ejemplo. Cuando digo esta palabra, en este momento tu cerebro recibe el estímulo y activa la red neuronal asociada con esta palabra. Como resultado, tú estás visualizando una manzana en tu mente, incluso si no estás, si esta no está físicamente presente, si no te la estoy presentando, ya se está activando en tu mente.
Esto no es consciente, inmediatamente tu cerebro lo ha hecho, porque está tratando de identificar la información. Esta conexión neuronal se establece a través del aprendizaje y la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido con las manzanas, por ejemplo, ¿no? Y es lo que nos permite que nuestras palabras y experiencias se traduzcan en representaciones mentales comprensibles y a la vez es una forma efectiva de comunicarnos. La palabra manzana no solo se compone de letras y sonidos, sino que también evoca imágenes mentales que varían según la experiencia individual. Cada letra de la palabra tiene su propia carga energética, o sea, la letra M, la letra A, la letra N, la Z, todas tienen una carga energética que van a generar un símbolo y un sonido, o sea, un arquetipo en general. La palabra en su conjunto va a formar ese arquetipo mental que incluye características como el tamaño, la forma, el color típicos de una manzana, porque el cerebro activa las neuronas de la red neuronal asociadas a la información de esta. Ahora, cuando yo digo manzana, no todos ven una manzana roja, hay unos que la ven verde, una la ven amarilla, depende de cada quien. La experiencia de una manzana va más allá de las palabras y las imágenes. Incluye la sensación táctil al tocarla, la textura al morderla, el sabor, el olor y otros aspectos sensoriales que han sido memorizados y que contribuyen a nuestra comprensión completa de lo que es la experiencia de una manzana. En resumen, la percepción y la construcción de la realidad se basan en la interpretación de todos estos impulsos electromagnéticos que llegan a nuestro cerebro, porque no nos hemos metido la manzana en la cabeza, ¿verdad? Y que a su vez configura conexiones neuronales específicas para representar y comprender el mundo que nos está rodeando. Esta comprensión subraya la importancia del cerebro como procesador central de nuestra experiencia y la forma en que nuestras experiencias pasadas influyen en la interpretación de nuestro presente. En el campo de la neurociencia se ha descubierto que el cerebro es capaz de identificar y activar áreas específicas cuando se le presenta una imagen, un nombre, un mensaje codificado, una frecuencia correspondiente o incluso un código matemático que representan lo mismo. Esto resalta la asombrosa capacidad del cerebro para procesar y reconocer información en diferentes formas, lo que subraya su papel central en la interpretación y creación de la realidad de la que estoy hablando. Todo esto, a final de cuentas, es información que se ha codificado y memorizado en el cerebro y en todas las células. Lo más interesante de todo es que la neurociencia está mapeando al cerebro de la misma forma que los astrofísicos lo están haciendo con el universo. Lo sobresaliente es que cuando se estimula una zona con un mensaje, con un texto, con una imagen o con un símbolo que sea sinónimo de lo mismo, la zona correspondiente de la red neuronal se va a activar de igual forma y no hace diferencias. Esto es sorprendente. Esto significa que el cerebro es capaz de identificar un mensaje codificado, una frecuencia correspondiente o un código matemático. Para el cerebro es igual. La bioresonancia descubrió lo mismo por otro camino diferente, a través de la electroacupuntura del médico alemán Reinhold Bold. El doctor Bold realizó pruebas utilizando su electroacupuntor al medir los meridianos chinos de sus pacientes. Cuando los medía, notó que los valores cambiaban cuando los pacientes estaban en contacto o cerca de medicamentos con los que estaban tomando. Este descubrimiento inicial sentó las bases para la bioresonancia, porque ya sabemos que la bioresonancia o la resonancia es la capacidad de resonar con lo que tengamos en nuestro entorno, como ya lo había explicado en otro video anterior. Así que el electroacupuntor de Volt se utiliza para medir la respuesta del organismo del paciente ante diversos reactivos. El dispositivo está equipado con un reloj medidor que permite mover la aguja hacia un lado o hacia otro y la dirección en la que la aguja se desplaza indica la sustancia evaluada produce una sobrecarga o una descarga de energía en el paciente o si la respuesta se encuentra en un punto intermedio, lo que sugiere una prueba exitosa, algo muy parecido a la kinesiología. El doctor Franz Morel, también de Alemania, continuó investigando este fenómeno y comenzó a medir diferentes muestras para determinar si influían en las condiciones de salud de sus pacientes. Y efectivamente, su trabajo amplió la comprensión de cómo ciertas sustancias afectaban el equilibrio energético del cuerpo. Pero esto presentaba ciertos inconvenientes.
Uno, la incomodidad del paciente. Utilizar el electroacupuntor directamente sobre la piel del paciente podía resultar incómodo y tras varias presiones en el mismo lugar, los resultados podían generar un falso positivo. El tiempo requerido para obtener una respuesta, imagínense ustedes, medir muestra por muestra, uno por uno, pues se necesitaba tiempo e información para tener una respuesta más integral. Y por otro lado, la falta de cuantificación, ya que no se podía cuantificar con precisión la importancia de la medición realizada. Simplemente, pues me daba o no me daba, pero cuánto más, cuánto menos, no sabíamos, ¿vale? Tomemos en cuenta que todo esto estaba sucediendo en un tiempo en que la informática personal, pues, estaba en pañales, no nos llegaba, ¿no? Así que estos desafíos llevaron a la necesidad de desarrollar enfoques más avanzados para la bioresonancia, que permitieran mediciones más precisas y cómodas, así como una mejor interpretación de los resultados. El avance en la tecnología de la bioresonancia a lo largo del siglo XX fue notable, especialmente gracias al trabajo del Dr. Franz Morel y del ingeniero Rashi, quienes simplificaron el proceso de prueba de cargar la información en placas de metal en lugar de utilizar muestras de diferentes productos. Eso lo que hacía era reducir tiempo, hacer más eficiente el enfoque y un marco importante para la aplicación de la bioresonancia. La evolución de la informática personalizada a finales del siglo XX fue esencial para llevar a cabo este proceso de simplificación y digitalización de las frecuencias. Posteriormente, Morel y Rache pudieron transformar las frecuencias de códigos similares en códigos de barras, o sea, unos códigos largos, que luego fueron simplificados en líneas de códigos matemáticos, lo que permitió la simplificación informática para hacer programas más precisos y profundos con las interacciones de la información del organismo. El cerebro humano, por lo tanto, ha demostrado su capacidad para reconocer no solo palabras y objetos físicos como una manzana, sino también frecuencias, códigos y síntesis matemáticas de la misma manera. Este descubrimiento abrió la puerta a programas informáticos y dispositivos de bioresonancia avanzados, como el esquío de Bill Nelson y el sistema de Genio Sapiens de Francisco Martínez. En cuanto al número de frecuencias que componen nuestra realidad material, se estima que son aproximadamente las mismas que la velocidad de la luz, alrededor de 300.000 frecuencias puras, aparte de sus variaciones. Aunque el cuerpo humano recibe constantemente todas estas frecuencias, la parte consciente, o sea, el cerebro, solo puede identificar 10 de ellas a la vez. O sea, nada, ¿vale? Sin embargo, el cuerpo va a recibir todas estas y solo va a metabolizar las que reconoce. Las frecuencias que el cuerpo puede reconocer pueden armonizarlo o desequilibrarlo. Y todas estas interacciones tienen lugar en nuestros campos electromagnéticos, afectándonos a diferentes niveles. Los dispositivos de bioresonancia no invasivos interactúan con el organismo al identificarse con sus funciones naturales. Al exponer el cuerpo a frecuencias armónicas, se busca restaurar su equilibrio y armonía, contrarrestando los efectos negativos de exposiciones prolongadas a campos disarmónicos. En resumen, los dispositivos de bioresonancia de alta frecuencia cuántica, como el caso de las tarjetas, o los emisores de frecuencias como el Penta-Agua Green Life y el Penta-Agua Blue Life, son capaces de crear una resonancia armónica constante. En el caso de las tarjetas, al exponer el cuerpo a las frecuencias como el amor, agradecimiento, la armonía, la paciencia, etc., van a responder a una velocidad determinada dependiendo de la respuesta del organismo y del entorno y las condiciones en las que se viva. Quienes viven en ambientes armónicos responderán más rápidamente que aquellos expuestos a condiciones disarmónicas de manera continua. De esta forma, podemos entender que podemos mejorar nuestra realidad si conseguimos adaptarnos a relaciones más armónicas con nosotros mismos, con todos los cuidados físicos, mental, emocional, espiritual y energético, lo cual mejorará no solo a nuestra persona, sino con todas las personas con las que nos relacionamos en nuestro entorno, porque estamos resonando y eso también les afecta positivamente a ellas. En fin, espero que con esto acabe aclarando la mayoría de sus dudas y por favor, si tienen dudas, envíenme sus preguntas, intentaré responderlas. De todos modos, muchas gracias por su interés.